Hola mi gran comunidad de suscriptores, visitantes y futuros suscriptores. Una vez más su amigo Gilberto Pastrana dándoles la bienvenida a su canal Gilberto Pasma. En esta oportunidad vamos a hacer un circuito de una alarma, así como lo estamos viendo en pantalla. Vamos a ir explicando el por qué utilizamos cada uno de los componentes y vamos a ver cómo se desarrollaría este circuito desde cero. Esta va a ser una alarma que va a tener la particularidad de que no se va a desactivar hasta que nosotros hayamos quitado la corriente. En el circuito vamos a ver cómo lo vamos a poder hacer sin necesidad de estar desconectando la fuente. Pero para que lleguemos a esto, entonces vamos a pasar a nuestra tradicional sección de saludos especiales, que en esta ocasión son para Juan Martínez, Wilson Flores, Emigdio Quimis, Marifela González Piña, Anaya Romero Diego, Omar Severo, José Morillo, Melvin Rafael Estrada, Pablo Chávez, Concepción Maldonado, Jorge de Paoli, Virginia Leonor Gudiño Sosa, Segma Edu, Ángeles Martínez, Ángel Sosa Ronquillo, Eduardo Demián, Diamante Negro, Des Weber, Alicia Saldaña y Julio César Lara. Todos ustedes, como siempre, reciban un cordial y muy especial saludo de su amigo Gilberto Pastrana y del canal Gilberto Pasma, por habernos acompañado en videos anteriores, con sus comentarios, con sus likes, pero lo más importante, como siempre, con su compañía. Aprovecho también para que a las personas que nos están haciendo el favor de acompañarnos y no estén suscritos, a que se suscriban, a que activen la campanita para que activen todas las notificaciones y estén pendientes cuando nosotros estemos compartiendo nueva información. Los invito de esta manera a que me acompañen entonces hasta el final de este video, ya que como siempre se verán cosas interesantes. Iniciamos. Bueno, como podemos ver físicamente, nuestro circuito está alimentado con un voltaje de 9 volts. Esta alarma tiene la particularidad de que se activa y una vez que se activa, aunque nosotros volvamos a estar presionando el botón, no se va a desactivar hasta que nosotros tengamos la oportunidad de desconectarle, ya sea el positivo o en su defecto también desconectemos el negativo. Una vez que cortemos la circulación de la corriente, pues prácticamente con eso se desactiva. Vamos a ver entonces el circuito y vamos a ir viendo cómo fue que llegamos a este diseño para que aprendamos entonces a hacer un circuito desde cero. Vamos a ver primero en pantalla el simulador para que veamos cómo fuimos desarrollando el circuito y también vamos a ir viendo cómo hicimos los cálculos y por qué seleccionamos cada uno de los componentes. Entonces vamos a pasar a ver el circuito. Como podemos ver, aquí ya tenemos el circuito. Tenemos una alimentación de 9 volts, que en este caso fue lo que veíamos que estábamos alimentando. Ahora, de la parte positiva de nuestro circuito vamos a conectar una resistencia de un valor real de 33K. ¿Por qué en el simulador lo pongo con un K? Porque en el simulador, si pongo el valor de 33K, no se ve el efecto. Recuerden que los simuladores no son al 100% ejecutables y en este caso no son compatibles. En serie a esta resistencia vamos a conectar un pulsador. Este pulsador lo que nos va a representar es algún sensor que nosotros queramos conectar o en su defecto hasta un mismo pulsador que se active o se desactive. Por ejemplo, cuando nosotros entremos a un cuarto, abramos una ventana, cerremos una puerta, según sea el caso. Para esto nosotros podemos utilizar pulsadores o sensores normalmente abiertos o normalmente cerrados, dependiendo de lo que nosotros queramos que active nuestra alarma. Luego vamos a utilizar un SCR. En este caso va a ser el SCR C106DG. Su posición va a ser que en el caso el gate va a ser a donde va a llegar la conexión que nosotros tengamos de nuestro pulsador. A esa misma conexión vamos a conectar un capacitor de 0.1 microfaradios. Es un capacitor cerámico y tiene la nomenclatura 104. Del lado del cátodo lo vamos a llevar directamente a negativo y también el capacitor lo vamos a conectar a negativo o tierra. Del lado del ánodo vamos a seguir la conexión y si se dan cuenta vamos a hacer un circuito en paralelo. Ahorita en el caso de nuestro simulador estoy agregando este otro botón que físicamente también lo podemos agregar para que sea lo que active y desactive nuestra alarma. Es decir, en este caso este va a ser el que va a desconectar la parte positiva de nuestra alimentación. Y entonces del ánodo vamos a conectar lo que sería nuestro cátodo de un LED. En este caso vamos a utilizar un LED verde. El ánodo de LED lo vamos a conectar a una resistencia de 330 ohms y la otra terminal de la resistencia la vamos a conectar a lo que sería nuestra línea positiva de alimentación. Posteriormente, igual
igual en paralelo vamos a conectar el lado positivo del buzzer y el lado negativo lo vamos a conectar también a lo que sería la unión de nuestro cátodo de LED con el ánodo de nuestro SCR. Ahora bien, vamos a ver por qué escogimos un SCR para trabajar con esta alarma. Bien hubiéramos podido trabajar con un transistor o con un triac. Primera, el SCR tiene la ventaja de que nos puede permitir trabajar con corriente directa y con corriente alterna. El transistor nada más nos deja trabajar con corriente directa. El triac nada más nos deja trabajar con corriente alterna. Ahora, ¿cuál es la ventaja del SCR? Que cuando nosotros disparamos una señal a través del gate, en este caso el SCR se queda activado y aunque deje de recibir la señal, este prácticamente se queda conectado o digamos como en circuito cerrado, lo que hace que nuestra alarma efectivamente siga sonando aunque ya no tenga ninguna alimentación el gate, cosa que no nos permite hacer ni el transistor ni el triac. Ahora, ¿qué sucede? Precisamente cuando nosotros vamos a hacer una alarma o ponemos una alarma, esta debe de estar sonando constantemente. Imagínense si no tuviera este mecanismo, cuando nosotros activáramos la alarma y soltamos el pulsador o el sensor, que en este caso nos esté mandando la señal al gate, pues prácticamente este se dejaría de sonar o se desactivaría y ya no nos serviría como alarma. Ahora vamos a ver las características del SCR. En este caso vamos a utilizar el C106. Podemos ocupar cualquiera de los SCR existentes, dependiendo de lo que nosotros vayamos a necesitar. En este caso nos está diciendo que este SCR nos permite trabajar hasta con una corriente de 4 amperes y nos dice que soporta voltajes desde 200 hasta 600 volts. Su configuración en este caso nos dice que es el ánodo, gate y cátodo. Y en cuestión a las terminales, viéndolo con la parte donde viene la nomenclatura hacia nosotros, la terminal 1 es el cátodo, la terminal 2 es el ánodo y la terminal 3 es el gate. Ahora, una de las cosas importantes a ver en este SCR es qué corriente le vamos a suministrar o a tener que suministrar al gate para que este nos haga el disparo. En esta parte aquí nos dice algunas especificaciones. En el caso de que nosotros estuviéramos utilizando 6 volts, tendríamos que utilizar una resistencia limitadora de 100 ohms. Ahora, nosotros necesitamos una corriente mínima de 200 microamperes y una corriente máxima de 500 microamperes. Es decir, que nosotros necesitamos calcular los componentes necesarios para que nosotros estemos en este rango de corriente para generar el disparo del gate. Estos documentos, como siempre, se los voy a dejar disponibles en la descripción del video para que ustedes lo puedan descargar. Volvemos a regresar a nuestro circuito. Ahora, ya que sabemos que nosotros necesitamos que en esta parte del gate llegue una corriente de 200 microamperes, vamos entonces a hacer los cálculos necesarios. Nos dice que nuestra fuente de alimentación dijimos que es de 9 volts. Por otra parte, entonces nosotros necesitamos que le llegue una intensidad de corriente de 200 microamperes. Para que nosotros podamos convertir los microamperes a amperes, necesitamos dividir prácticamente los 200 entre 100,000 y esto nos daría un resultado de amperes. Al hacer esta división, entonces vamos a tener un resultado de 0.0002 amperes. Recuerden que hacemos esta conversión porque nosotros no podemos trabajar con submúltiplos. Ahora, para que nosotros al gate le suministremos esta corriente, necesitamos calcular el valor de la resistencia a utilizar. De acuerdo a la ley de Ohm, nos dice que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Ahora nosotros necesitamos despejar esta fórmula para que nosotros encontremos el valor de la resistencia limitadora que tendríamos que usar en esta parte del circuito. De esa forma, entonces nosotros decimos que la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. Ahora sí, sustituimos valores y nos queda que la resistencia va a ser igual a 9 volts entre 0.0002 amperes. Y esto nos va a dar un resultado de 9 entre 0.0002 y nos dice que son 45,000, pero estos son 45,000 ohms. Expresándolo de otra manera, nos queda entonces que la resistencia va a ser igual a 45K o 45 kilo ohms. Esto es en el caso de que nosotros estemos haciéndole llegar la corriente mínima. Vamos a hacer cuentas o cálculos para ver si nosotros le hacemos llegar la corriente máxima para conocer el rango de resistencias que podemos utilizar. Volvemos a decir entonces que nuestro voltaje va a ser igual a 9 volts, pero ahora son 500 microamperes. Volvemos a hacer
el despeje y quedaría igual 500 sobre 100,000. Y esto va a ser igual a amperes y esto nos va a dar un resultado de 0.0005 amperes. Volvemos a despejar la fórmula de la ley de Ohm y nos queda entonces que la resistencia va a ser igual, ahora son 9 volts sobre 0.0005 amperes. Volvemos a hacer operaciones y nos quedaría entonces que 9 volts entre 0.0005 y nos queda una resistencia de 18,000. En este caso serían ohms. Ahora, nosotros vamos a convertirlo nuevamente a kilo ohms y esto nos quedaría 18 kilo ohms. Si se dan cuenta, nosotros tenemos la posibilidad de usar un rango de resistencias o de valores de resistencia desde 45K si queremos la corriente mínima hasta 18K si queremos la corriente máxima. En este caso, viendo los valores comerciales, nosotros decidimos utilizar una resistencia de 33K que queda, digamos, de una manera intermedia entre los dos valores. Vamos a ver entonces cuál sería la corriente que nos estaría llegando en esa parte del circuito. En este sentido, ahora, ¿qué haríamos? Bueno, igual con la ley de Ohm, vamos a ver entonces, tenemos que, si nosotros tenemos una alimentación de 9 volts y ahora lo que no conocemos, porque en este caso es lo que vamos a calcular, es la intensidad, pero sabemos que vamos a utilizar una resistencia de 33 kilo ohms. Despejando entonces la fórmula de la ley de Ohm, que nos dice que voltaje va a ser igual a intensidad por la resistencia, nos quedaría entonces que la intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Nuevamente sustituimos valores, tenemos 9, que en este caso son los volts, y la resistencia que dijimos que vamos a utilizar una resistencia de valor más o menos medio y que sea comercial, y nos queda que van a ser 33,000 ohms. En este caso, volvemos a hacer operaciones y nos quedaría 9 entre 33,000. Esto sería igual entonces a 0.000272 amperes. Si nosotros ahora lo convertimos precisamente a los micros, que en este caso estábamos considerando que es la alimentación que necesitamos, nos quedaría que la intensidad es igual a 272 microamperes. Si se dan cuenta, el rango que nosotros teníamos de alimentación era desde 200 como mínimo hasta 500 microamperes como máximo. De alguna manera, así es como podemos determinar el valor de la resistencia que podemos utilizar. Ahora, el pulsador, en este caso, pues se decidió porque precisamente para hacer el circuito es con lo que nosotros podríamos acomodarlo o presionarlo para que esto se nos active. Es un pulsador, en este caso, normalmente abierto, que cierra el circuito cuando nosotros lo presionamos. Como les dije, ya en el caso puede ser algún sensor. Obviamente, si nosotros utilizamos un switch, pues simplemente va a funcionar como el pulsador. Pero si nosotros utilizamos algún sensor, pues obviamente en este caso se tendrían que ver los componentes que requiera el sensor a utilizar. Puede ser, por ejemplo, un sensor de imán, que normalmente son los sensores que colocan en las puertas o en las ventanas, y ese nos activaría. Con ese prácticamente la conexión sería la misma, simplemente conectarlo en serie con la resistencia. Ahora, para conectar el LED, si recuerdan en el video anterior, nosotros vimos que el LED verde tiene un consumo de 2.30 volts en la realidad. Recuerden que nosotros hicimos pruebas y este fue el voltaje que nos dio. Y dijimos que por estándar estos LEDs consumen una corriente o una intensidad de corriente de 20 miliamperes. Ahora, ¿qué sucede? Para que nosotros sepamos la resistencia limitadora de protección de nuestro LED, pues nuevamente ya también lo vimos en el caso del video anterior, pero vamos a repetirlo en este caso para que nosotros veamos. Decimos entonces que la resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del LED sobre la intensidad de corriente, en este caso del LED. Si nosotros ahora sustituimos valores, nos queda que la fuente nos está entregando 9 volts menos 2.30 volts, que es lo que está consumiendo nuestro LED, sobre 20 miliamperes. Ahora, como en este caso, les repito, no podemos trabajar con unidades de submúltiplo, tendríamos que convertir estos 20 miliamperes a amperes. Para eso, nosotros dividimos 20 entre 1000 y en este caso nos quedarían 0.02 amperes. Eso sería lo que estaría dividiendo entonces o sustituyendo en nuestra fórmula. Ahora sí, entonces hacemos las operaciones. Nos queda que 9 menos 2.3 es un total de 6.2
0.7, en este caso siguen siendo volts, sobre 0.02 y nos da un total 0.02, en este caso amperes, y nos da un total de 335 ohms. Si se dan cuenta en el circuito que les estoy presentando en pantalla, nosotros dijimos que vamos a utilizar una resistencia de limitadora para el LED de 330 ohms. Entonces, amigos, pues prácticamente con esto vemos la manera en la que nosotros podemos hacer los cálculos y decidir los elementos o los componentes que necesitamos utilizar. Ahora, en el caso del capacitor que nosotros utilizamos, el capacitor es un capacitor cerámico, como les comenté. En este sentido, este capacitor prácticamente se utiliza para hacer un desacople de la señal, es decir, para referenciar a tierra, para que cuando nosotros hayamos o tengamos una variación en el voltaje, este voltaje o ese pico que se genera no caiga directamente en nuestro componente. Como tal, los valores que normalmente se ocupan van desde 0.1 microfaradios hasta 1 microfaradio. De esa manera podemos entonces utilizar, sin necesidad de hacer más cálculos, esa medida para el capacitor. Como les dije, en este caso es un cerámico que tiene entonces la nomenclatura 104. Continuamos entonces y vimos que ya tenemos cómo calculamos la resistencia de 330 ohms. Ya sabemos el valor y el voltaje que va a consumir el LED. Y por último, el buzzer o zumbador que estamos utilizando, viendo sus características, nos dice que trabaja desde 5 volts hasta 12 volts. Como tal, ese no necesita tener una protección, porque si se dan cuenta, el voltaje con el que nosotros lo estamos alimentando no supera el valor máximo que en este caso nos dice el fabricante. Lo único a tomar en cuenta es que nosotros debemos de respetar la polaridad de su conexión. Vamos a quitar ya el circuito de la pantalla y vamos a ver entonces el circuito físico que hicimos en nuestra protoboard. De acuerdo al diagrama que nosotros hicimos, dijimos que íbamos a tener la alimentación positiva. De la alimentación positiva en paralelo nos iba a quedar, en este caso, la resistencia que va al LED. Esta es la resistencia de 330 ohms. De aquí nos queda la conexión, en este caso, a nuestro ánodo de LED, y del cátodo de LED nosotros vamos a conectar al ánodo del SCR. Recuerden que el SCR, viéndolo de esta manera, dijimos que entonces su terminal 1 es el cátodo, la terminal 2 es el ánodo y la terminal 3 es el gate o disparo. Siguiendo la línea positiva, conectamos también un extremo de la resistencia de 33K. El otro extremo va a ir conectado a una parte de nuestro pulsador. Luego, su otro extremo del pulsador tenía que quedar en un punto común entre lo que sería la conexión de nuestro capacitor y de ahí una conexión también hacia lo que sería entonces nuestro disparo o gate. El otro extremo del capacitor dijimos que va también a tierra. Ahora, en el caso del SCR, la terminal 1, que es el cátodo, también entonces dijimos que lo vamos a conectar a tierra y va a través de este cable. Aquí tenemos entonces nosotros nuestra conexión a tierra o la alimentación del negativo que vamos a tener. Ahora, en el caso, el buzzer también dijimos, viendo el diagrama, que iba a salir de lo que sería el ánodo del SCR hacia uno de los terminales, en este caso, de nuestro zumbador. Voy a desconectarlo tantito para que vean. Uno de los extremos del zumbador, como están viendo, también sigue en paralelo, en este caso, con el positivo. De ahí vamos a conectar un cablecito a un punto donde vamos, recuerden, la polaridad del zumbador, vamos a conectar la parte positiva. En este caso, la etiqueta nos está indicando cuál es la terminal positiva, sería la de este lado. Y luego, viendo nada más la apertura que tiene las terminales, vamos a ver en qué punto haría contacto para que de ahí conectemos el cable y que haga la conexión que vimos en el diagrama de su ánodo del SCR hacia la parte negativa o el pin negativo de nuestro zumbador. Lo voy a volver entonces a colocar. Como les digo, aquí lo único es que no se necesita protección, pero sí se necesita que se respeten las polaridades. Con eso vemos que prácticamente toda la estructura de nuestro circuito es como la presentamos en el simulador. Vamos a volver entonces a alimentarlo para que lo volvamos a probar. Dijimos que va a tener una alimentación de 9 volts. Vamos a conectar la parte negativa y conectamos la parte positiva. En este caso, nuestro circuito ya está alimentado y lo que les comentaba, ¿cómo se estaría activando? Bueno, pues este se va a activar cuando nosotros presionemos nuestro botón o en su defecto que se active el sensor que hayamos colocado. Volvemos a alimentar y como les dije, si nosotros estamos presionando, aunque presionemos y presionemos, es más, aunque físicamente desconectemos nuestro pulsador, este no se va a desactivar. Podemos hacer el ejercicio para que vean que va a seguir activo.
Como pueden observar, sigue activo nuestra alarma, aunque hayan jalado o hayan desconectado literalmente nuestro interruptor o nuestro sensor o nuestro switch, lo que nos esté activando en este sentido nuestra alarma. Ya vieron que hasta que le quité la alimentación, este nuevamente se desactiva. Pues básicamente así de sencillo es el circuito. Así que con esto prácticamente estaríamos terminando la explicación de cómo se arma un circuito desde cero y que por pocos componentes que tenga se puede observar los cálculos que tuvimos que realizar. Aquí antes de terminar el video quiero presentarles en pantalla nuevamente el circuito. Esta alarma, van a decir ustedes, está muy sencilla. Sí, pero si nosotros queremos hacer que este se active desde diferentes puntos, podemos observar entonces cuáles serían las conexiones que nosotros necesitaríamos hacer. Obviamente aquí va a depender de qué tantas conexiones o puntos de activación tuviéramos en nuestra alarma. En este nuevo circuito que estamos viendo, como ven, estamos utilizando ya sensores en un momento dado, dijimos que normalmente cerrados, que van conectados a tierra, y aquí necesitaríamos nuevamente tener una protección. Si se dan cuenta, aquí estaría conectado nuevamente a nuestro gate, pero para proteger estamos utilizando un diodo, además de seguir utilizando el capacitor. En el caso, si se dan cuenta, aquí podemos utilizar varios sensores también o pulsadores normalmente abiertos, que en este sentido no tendríamos necesidad de cambiar el valor de la resistencia. Recuerden que en este caso el valor de la resistencia R5 y R6 ya lo calculamos y fueron los 33K. Como les dije, a efectos del simulador, si le pongo esos valores no se activa. Si seguimos observando, la conexión de LED no cambia, obviamente cambiaría si nosotros queremos conectar más LEDs, o en su defecto probablemente cambiaría si nosotros queremos conectar un LED de otro color. Tendríamos también que hacer el cálculo de nuestro consumo de voltaje de LED, y luego si nosotros no queremos a lo mejor que se active un zumbador, de todos modos necesitaríamos conectar, en este caso en paralelo, un diodo, y ese diodo entre las terminales de la bobina de un relevador. Este relevador, en este caso, si nosotros estamos alimentando con una fuente de 9 volts, pues tendría que ser también el relevador para 9 volts. Esto con la finalidad de que a lo mejor nosotros quisiéramos que se activara una lámpara, o que se activara a lo mejor una chicharra o un timbre, o que nosotros quisiéramos controlar algo que se activara ya sea con otro voltaje superior al que estamos alimentando nuestro circuito, o en su defecto con corriente alterna. La propuesta aquí, amigos, es de que les voy a dejar en la descripción del video los PDFs del circuito que les estoy presentando en pantalla, para que si en un momento dado ustedes se animan a desarrollar estos proyectos, los invito a que me avisen a través de los comentarios, para que a través de correo me hagan llegar sus videos donde esté demostrando cómo hicieron su circuito, donde también nos estén explicando a lo mejor de acuerdo a los valores que ustedes hayan utilizado, cómo los calcularon, si tuvieron alguna diferencia, y lo presentamos en el siguiente video. Si les parece bien la invitación, entonces quedaríamos así. Pues ahora sí, amigos, como siempre les agradezco que me hayan acompañado hasta el final de este video, esperando que haya sido de completa utilidad para ustedes, recordándoles que si conocen a personas que también esta información pueda serles de utilidad, no duden en compartirla. Invítenlos a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones, a que activen todas para que estén pendientes cuando nosotros volvamos a compartir un nuevo material, y que también nos califiquen con sus likes y con sus comentarios para que nosotros podamos hacer cualquier tipo de retroalimentación. Pues con esto, su amigo Gilberto Pastrana se despide y queda de ustedes. ¡Hasta la próxima!